Jornada número 1 de Primera Catalana de la temporada 2019-2020 entre el Palamós i la Fundació Esportiva Gramenet. La toca ahora Adri Salas pierna izquierda, atención Toni Rossell intentaba rematar Guillem Cornellà y ha parado el portero de la Gramenet, Caleb. La toca Caleb, el portero, la saca en corto para Rojas, el capitán de la Grama, abre a la derecha, lo presiona Dani Muela, el exjugador del Sabadell, ahora presiona al jugador Tamba. Vemos aquí la Gramenet tocando el balón, han regado el campo antes de empezar el partido. La toca el dorsal número 4 Peña. Atención Peña, cuidado con Peña. La toca para el dorsal número 18 de la Grama, Velasco. Ha abierto la derecha, atención, contragolpe de la Gramenet, atención. Primera jugada de peligro. Y el balón ha salido por la línea de fondo. Estamos ya en el minuto 4 de la primera parte. Gramenet 0, Palamós 0. El Palamós presenta la siguiente alineación: con el número 1 Quinti, con el 7 Espuña, con el 3 Cano, con el 4 Ayub, con el 17 Joel, con el 11 Adri Salas, con el 8 Guillem Cornellà, con el 6 Pep Vergara, con el 18 Tamba, con el 19 Dani Muela y con el 14 Toni Rossell. Para el banquillo Tuscà, Alexis, Biel, Xavi, Germán, Fran Pérez, Naum y Sabaté. Para la Gramenet jugarán con el número 1 Caleb, con el 2 Owono, con el 3 Juan Carlos, con el 4 Peña, con el 5 Rojas, con el 7 Rosillo, con el 8 Peris, con el 10 Marsal, con el 15 Eric, con el 17 Duarte y con el 18 Velasco. Banquillo: Luque, Dusoler, Cristóbal, Bruno, Ángel, Lucas y Jonathan. De momento hoy unos 100 espectadores aquí en el campo de la Grama. Estamos en sábado a las 7:30 de la tarde. Atención a la Gramenet, hace una jugada de peligro, ha despejado el defensa Joel Salas, ha enviado a córner. Atención a la jugada del Palamós, la despeja Ayub, la toca ya al dorsal número 17. Va contragolpe, despejado Joel Salas para Toni Rossell, el exjugador del Girona, le han hecho una entrada. El balón ahora es falta a favor del Palamós. Le han hecho falta a Toni Rossell, el punta fichado del Girona B, y la sacará Guillem Cornellà. La toca Pere Espuña, el exjugador del Figueras. Pere Espuña había jugado también en el Llagostera. Pere Espuña la toca ahora para Quinti para Pep Vergara, el exjugador del Guadix. Despeja el dorsal número 5 Rojas, ha bombeado el balón. Bombea el balón ahora al 17 Duarte. La toca Ayub para Pere Espuña para Guillem Cornellà. Contragolpe de la Gramenet. Ahí despeja ahora Adri Salas. De momento 0-0 el marcador. El Palamós está haciendo un buen planteamiento. De momento ninguna ocasión de gol. De momento el partido está tranquilo, 0-0 en el marcador. Vemos a Joan Marmul ya en el banquillo dando instrucciones. Vemos al Palamós con dos puntas, con Toni Rossell y Dani Muela. Sacará banda, toca Tamba. La toca el dorsal número 3. La toca Pep Vergara. Abre a la banda derecha para Pere Espuña. Pere Espuña busca la banda derecha para Adri Salas. Atención a Adri Salas. Y ataja el portero Caleb. Para el dorsal número 4 Peña. Peña para Rojas. Abre a la derecha. Lo presiona Toni Rossell. Okunowo. Presiona ahora Joel Salas. Palamós presenta muchas lesiones para este partido, como Sergio García, Sanku, Lucas Palma, y eso ha hecho que Joan Marmul presentara este 11 titular con las bajas que tiene. Atención al dorsal número 10 de la Gramenet, Marsal
Sacará el córner Marsal y el dorsal número 21. Están preparados para tirar el córner. Todo el Palamós agazapado en el área. Atención, despeja. Ha despejado Joel Salas de cabeza. Okunowo. Cuidado con la Gramenet. Centro de la Gramenet. Atención, ha despejado David Cano. Jugada de peligro. Atención al dorsal número 15. Chuta por encima del larguero del Quinti. 0-0 el marcador. Estamos de momento en la primera parte. Vamos a tener Antonio Russell. Palamós reclama penalti. Estamos en el minuto 19. Despeja ya la Gramenet. Despeja David Cano. El balón ha salido a córner. Córner a favor de la Gramenet. Vemos las gradas del campo de la Grama. No están muy llenas. Otra vez el córner lo sacará Marsal. Jugada ensayada de la Grama. Todo el Palamós dentro del área excepto Tamba, que lo vemos en... Cuidado, atención. Chilena de la Gramenet. Quinti ha salvado el Palamós. La chilena del dorsal número 7, Rosillo. Y Quinti ha volado. Al vuelo ha sacado el balón de debajo de la línea. Ha salido volando Quinti. Y ahora otro córner. Estamos ya en el minuto 20. Primer susto. Otra vez Marsal. Otra vez la Juanza ya de la Grama. El Palamós todos atrás. Dentro del área excepto Tamba. Cuidado porque la Grama en los córneres es muy peligrosa. Atención. Gol de la Gramenet. Ha marcado la Gramenet. Ahora sí. Ya habíamos dicho que la Gramenet era muy peligrosa en los córners. Y aquí lo ha demostrado. Hacen como unos córners ensayados. Y les ha salido bien. 1-0, gana la Gramenet. Minuto 29 de la primera parte. La toca Adri Salas. Adri Salas para Ayub. Ayub abre en la banda derecha para Pere Espuña. El Sport de Figueras. Pere Espuña para Pep Vergara. Vergara para Pere Espuña. Ahora el Palamós haciendo el primer toque de balón para David Cano para Ayub. El central fichado de la Fundación Esportiva Palamós. Dani Muela saltaba. Ahora salta David Cano, intercepta el balón David Cano. Toca el balón David Cano en corto para Guillem Cornellà. Haciendo contención de balón en el centro del campo. Te toca para Pere Espuña. Toca Pere Espuña. Sigue Pere Espuña para Toni Russell para Tamba. Atención, centra Tamba. Ha parado el portero de la Gramenet, Caleb. Han encendido ya los focos del campo de la Grama, como pueden ver. Ya estamos en el minuto 32 de la primera parte. Gana la Gramenet 1-0. Ha marcado la Gramenet en un córner. Atención, la toca Guillem Cornellà. Muy bien, Guillem Cornellà haciendo contención de balón. Sigue Guillem Cornellà. Muy bien para Pere Espuña para Pep Vergara. La intercepta el balón el dorsal número 7, Rosillo. Sigue Rosillo, dorsal número 7, atención Rosillo. Seguramente buscará el centro al segundo palo. La toca David Cano. Buscaba la cabeza de Rossell. Y aquí vemos a Joan Marmo en el banquillo, dando instrucciones. Sacará de banda el dorsal número 2, Michel Ouono. Lateral derecho de la Gramenet. Palamós ahora buscaba con urgencias el empate. Atención, Tamba. Ha salido el balón
fuera, saque de banda a favor del Palamós. Sacará Joel Salas. Joel Salas para Toni Rossell para Adri Salas. Atención a Adri Salas, sigue Adri Salas, centra al segundo palo, intenta rematar Tamba. El balón ha salido fuera. Tenemos aquí a Tamba, Rosarà a Guillem Cornellà pidiendo el balón. Sigue Guillem Cornellà, centra Guillem Cornellà. Ha despejado la Gramenet. Tenemos aquí a Guillem Cornellà. Saca de banda al capitán David Cano. David Cano abre a la izquierda para Joel Salas. Joel Salas para Adri Salas. Saque de banda. Minuto ya 34 de la primera parte. Del Palamós, ha marcado Tamba, ha empatado el Palamós. Gol de Tamba. Ha marcado Tamba. 1-1 el marcador. 1-1 el marcador. Gol del Palamós. Ha empatado el Palamós. 1-1. Ha interceptado Tamba el balón. Se ha internado dentro del área. Y ha enviado el balón a la escuadra, la portería de la Gramenet. Y pone las tablas en el marcador. Pone el 1-1. Joan Mármol ahora ha saltado del banquillo. Alegría en el banquillo del Palamós. Gran jugada del Palamós. 1-1. Golazo de Tamba. Tamba fichado del Llagostera esta temporada. Y ahora sacará la Gramenet. Estamos ya en el 37 de la primera parte. Sigue el empate a 1. Sacará la Gramenet. Michel Buono. Sacará de banda. De momento el Palamós ahora parece que va en busca de la victoria. Tras el empate, el Palamós ha venido arriba. La toca Joel Salas para Pep Vergara, el escuadrón del Guadix, en tercera división. Atención para David Cano abre para Pere Espuña, sigue Pere Espuña, muy bien Pere Espuña para Pep Vergara haciendo contención de balón. Atención Pep Vergara, la pasa para atrás para David Cano para Quinti la toca con el pie, saca Quinti de portería, busca la cabeza de Toni Rossell, el ex del Girona. Atención, ahora salta Joel Salas, cuelga el balón. Atención, busca la cabeza de Tamba. Atención, Tamba. El Palamós sigue presionando. Es la característica de Joan Mármol, presión al contrario todo el partido. Sacará a Michel Buono. Sigue Mármol dando instrucciones, no para de chillar. Ahora intenta jugar la Gramenet, va por la banda derecha. Cuidado la Grama porque está jugando también muy rápido el balón. Atención, Marsal, banda derecha, atención, cuidado la Gramenet, busca el centro, despeja Joel Salas para Tamba. Cuidado con este jugador Tamba, que es muy rápido y puede sorprender en cualquier momento. Muy bien Tamba, jugada de Tamba. Canimuela, atención, hacia el pase para Tamba y el balón no ha encontrado rematador, pero la toca Pere Espuña, sigue Pere Espuña, banda derecha para Pep Vergara, el ex del Guadix. Pep Vergara cuelga al segundo palo y ha parado el portero Kohler. Minuto 40, otra jugada ensayada de la Gramenet. Córner estratégico de la Grama, ahora el Palamós, todos dentro del área. Los córners de Marsal son muy peligrosos y tiene muy buenos rematadores la Grama. Cuidado otra vez, córner peligrosísimo, despeja el Palamós. Atención al dorsal número 15, chuta, menos mal que ha ido por encima de la portería. Sigue el empate a 1, estamos ya en el 41. De momento Quinti ahora no tiene prisa, ahora casi es mejor llegar al descanso con el 1-1 e iniciar la segunda parte, intentar ir a buscar el 1-2 en la segunda. Sacará Quinti. Estamos en la primera jornada y el Palamós lo tiene muy claro, quiere puntuar en esta primera jornada. Saltará Toni Rossell para Tamba. Aquí a Tamba.
La toca Pep Vergara para Peña Espuña. Pere Espuña, sigue Pere Espuña, muy bien Pere Espuña. Sigue Pere Espuña para Tamba. Toni Rossell. Ha chutado Toni Rossell, es córner a favor del Palamós. Muy bien Toni Rossell. Córner del Palamós, atención, todo el Palamós irá a rematar. Y la grama también lo tiene muy claro, se pondrá a 10 jugadores replegados en el área, porque el Palamós tiene jugadores muy altos que pueden dar algún susto. Tirará al córner Pep Vergara, exjugador de la Junquera, exjugador del Guadix de la tercera andaluza. Pep Vergara. Córner, segundo palo. Atención, la interceptaba Pep Vergara, el balón ha salido por la línea de fondo. Sigue el empate a 1. 4, sigue Pere Espuña, centra Pere Espuña. Presiona Toni Rossell, atención Tamba, presiona, el balón es saque de banda. Estamos ya en el 44, queda un minuto para finalizar la primera parte. Tenemos aquí a Tamba, el autor del gol, porque ha empatado. Tenemos a Dani Muela, presiona a Dani Muela, presiona a David Cano, la toca el dorsal número 17, abre para Michel Ouono, un carrilero que tiene mucho recorrido como podemos ver. Le ha tenido que hacer falta a Adri Salas, porque Michel Ouono se internaba muy rápidamente por banda derecha. Hay que vigilar este lateral derecho. Y otra vez Marsal. Marsal es el jugador clave de esta Gramenet. Es el que tira todos los balones a balón parado. Tira los corners, tira las faltas. Y las cuelga muy bien y las coloca justo en la cabeza de los jugadores de la grama. Las coloca a media altura y es muy peligroso. Atención, vamos a ver otra vez. Marsal, dorsal número 10. El que ha hecho también la asistencia del primer gol de la grama. Marsal tiene un guante en el pie. Cuidado con Marsal, Dorsal número 10, Marsal. Cuidado, Marsal, centra. Chuta, Quinti. Impecable falta. Se termina el partido. Habíamos dicho que Marsal era muy peligroso. 1-1. Minuto 48. Era córner de Guillem Cornellà. La toca Adri Salas. Adri Salas para Guillem Cornellà. Intenta recuperar el balón Tamba. Ahora intenta recuperar el balón Adri Salas. Jugada de contragolpe de la Gramenet. El dorsal número 17, el balón ha salido fuera. Tenemos aquí a Joan Mármol dando instrucciones. Vamos a Pere Espuña. Pere Espuña. Sacará de banda. La toca Tamba. Tamba para Guillem Cornellà para Pep Vergara. La recupera Marsal. Atención Marsal, cuidado Marsal. Intentará buscar el chute Marsal. Cuidado Marsal. Cuidado con la Gramaneta. El dorsal número 15. Chuta a cruceta. Se ha estrellado el balón. Minuto 49. La Gramenet casi marca. Ha estrellado el balón a la cruceta. Vemos aquí el banquillo del Palamós. Vemos a Joan Mármol, Ismael Gil, Ramón Monràs. Vemos aquí en el banquillo. Aquí a Tamba y Rossell en punta. Ahora la Gramenet estaba a punto de conseguir el segundo gol. Marsal tiene mucho peligro en sus botas, este jugador. Atención, toca Tamba. Sacará de banda Pere Espuña para Rossell. Ha despejado la Gramenet. Pere Espuña para Toni Rossell. Ha caído Toni Rossell. Toca Guillem Cornellà para Tamba. Tamba, muy bien Tamba. Parece que le hacen falta. Cuidado
el contragolpe de la Gramenet, otra vez peligro. Tapa David Cano los espacios. Eric centra. Atención, cuidado, despeja muy bien Pep Vergara. Pep Vergara para Toni Roussel, sigue Toni Roussel, Toni Roussel para Dani Muela, sigue Dani Muela, chuta. Balón ha salido a la izquierda del portero de la Gramenet. Minuto 51. Minuto 54. Palamós está a punto de marcar aquí el 1-2. Pues aquí a Joan Mármol está diciendo que Xavi Germán apriete. Está calentando Xavi Germán, un delantero que entrará de refresco en esta segunda parte. Tapa Pere Espuña los espacios, atención, cuidado el dorsal número 15. Están diciendo los equipos de Palamós que tapen los espacios. El Palamós tiene que tapar espacios en este campo tan grande. Minuto 55, 1-1 en el marcador. A favor del Palamós, saca Guillem Cornellà intenta rematar David Cano de espaldas, atención, Dani Muela. Y el balón salido afuera. Parece que habrá cambio en la Gramenet. Estamos en el 56 de partido. Cuidado con la Gramenet porque entrará el dorsal número 9 Cristóbal, entrará un delantero centro muy espigado. Atención central Palamós, Toni Roussel, tocaba de tapar, atención Tamba. ¡Gol! Gol del Palamós. Gol. 1-2, otra vez Tamba. Segundo gol de Tamba, el Palamós de momento. Si sigue así ya se pondrá el líder de la primera catalana. Golazo de Tamba, el exjugador del Llagostera. ¡Qué golazo! Sí señor, Tamba, atención a David Cano. Tenemos aquí el capitán David Cano que hablará con Joan Mármol. La instrucción es Mármol a David Cano, el capitán. De momento el Palamós se estrena esta primera catalana. Si sigue así el resultado, se pondrá líder de esta primera catalana. Tamba con 2 golazos, los ha enviado a la escuadra. De momento ahora en el minuto 58, el Palamós está ganando. Gramenet 1, Palamós 2. Los 2 goles de Tamba. Atención a la Gramenet que hace el contragolpe. Buscará la Gramenet. Intentará atacar. Ahora intentará buscar el empate. Cuidado, el pase ha salido por la línea de fondo. De momento tranquilidad. Atención, ha despejado David Cano. Estamos en el 62. Jugada la Gramenet de momento está apretando con el 1-2. La Gramenet se va arriba. Ha sacado un delantero centro que es el dorsal número 9 Cristóbal. Atención, despeja muy bien Joel hoy ha despejado muchos balones. Atención, muy bien Adri Salas, atención a Adri Salas, pone la moto, pone la directa, qué falta, impresionante falta de Michel Owono. Se iba Adri Salas, se iba como un cohete, le ha entrado, tarjeta amarilla clarísima y se ha rascado seguramente con el césped artificial. Tendrá que entrar el masajista. Tenemos aquí Pere Espuña. Estamos ya en el 63. Minuto 63. Sacará Guillem Cornellà al córner. Busca el segundo palo. Atención. Buscaba el remate. Intercepta muy bien Joel Salas. Joel Salas está haciendo un gran partido. Cuelga Joel Salas. Buscaba la cabeza de Tamba. Parado el portero de la Gramenet. Estamos ya en el 65. Quedan 25 minutos para sumar los 3 primeros puntos. El Palamós de momento está ganando 1-2. La Gramenet está abriendo líneas, está abriendo muchos espacios, está jugando por bandas. Cuidado con la Gramenet, el dorsal número 7. La solca para Cristóbal, que acaba de entrar en esta segunda parte. Pues aquí a Tamba, el autor de los 2 goles del Palamós, Toni Roussel, y ahora entrará Xavi Germán.
Entra Xavi Germán y entrará por Dani Muela. Vamos aquí a Tamba. Sale Dani Muela, el jugador del Sabadell. Y entra Xavi Germán, un delantero por delantero. El Palamós no se va atrás, intentará buscar el tercer gol. Palamós hará con 3 puntas igualmente. Tamba, Toni Rossell y Xavi Germán. Sacará a Pere Espuña. Pere Espuña para Pep Vergara. Pep Vergara. Presiona Vergara. Presiona Cano. Presiona Xavi Germán. Atención, la Gramenet, es falta de Xavi Germán. El dorsal número 7 ha reclamado tarjeta y el árbitro le ha hecho caso. Tarjeta amarilla. No entiendo esa tarjeta, pero tarjeta amarilla. Atención, Marsal otra vez. Marsal. El guante de la Gramenet, tiene una pierna derecha muy buena. Marsal. Todas las faltas pasan por Marsal. Faltas, corners, cuidado de este jugador que nos está dando tanto peligro. Marsal, cuidado Marsal. Pues no es Marsal, finalmente cuelgan el balón al segundo palo. Finalmente ha sido falta en ataque de la Gramenet. Estamos ya en el 67. Contragolpe de la Gramenet, ha salido por la línea de fondo. Estamos ya en el 73. Ahora parece que habrá cambio en el Palamós. Cuidado el árbitro, cuidado, le enseña tarjeta a Joan Mármol. Le ha enseñado tarjeta. Vemos aquí el Palamós con 3 delanteros ahora. El Palamós totalmente ofensivo. Xavi Germán, Tamba y Rossell. Despeja al dorsal número 7. Contragolpe el Palamós, atención, sigue el Palamós, el Xavi Germán, atención Xavi Germán, sigue Xavi Germán, sigue Xavi, chuta Xavi. Ha probado el chute, buscaba la puerta. Estamos ya en el 75 de partido, ahora la Gramenet hará 2 cambios, se para el juego. El Palamós, Adri Salas. ¡Gol! Gol del Palamós, gol de Adri Salas, sí señor, 1-3. Vemos aquí la celebración. 1-3, el Palamós será líder, si todo va bien. Vamos al capitán David Cano, Ayub, Joel Salas, vamos a Adri Salas, celebrando el gol, vamos. Sí señor, qué golazo. Se tranquilizará ahora un poco el juego porque con el 1-2 la Gramenet está apretando mucho, estamos sufriendo mucho y el Palamós no ha renunciado a nada, ha jugado con 3 puntas, incluso ganando con 1-2, ha buscado el tercero, ha insistido y al final lo ha conseguido. Atención, ahora vemos a Alexis, vemos a Joan Mármol. Sí señor, el equipo ahora muy bien cerrado. Atención, vemos Fran Pérez con el dorsal 20 acaba de entrar. Atención, el Palamós, todos cerrados. Despeja bien Cornellà para Fran Pérez, despeja Fran Pérez, no se complica la vida, muy bien, atención Toni Rossell. Toni Rossell también está siendo clave en este partido. Media punta, fichado esta temporada. ¡Bien, aprieta! Ahora Mármol le dice a Biel que apriete. Atención, muy bien, Vergara intenta presionar, atención al dorsal número 15, presiona al Palamós, tapando espacios, no deja espacios, atención, muy bien Pep Vergara, el Palamós aguanta el resultado. Vemos aquí a Ramón Monràs dando instrucciones a Alexis, aprieta ahora Xavi Germán, el Palamós de Mármol presionando a tope, no deja espacios, un poco muy bien configurado y de momento están ganando. Atención, despeja muy bien Guillem Cornellà, Adri Salas, como ha cabalgado por la banda izquierda. Y finalmente cómo ha realizado la jugada, ha finalizado muy bien, marcando
este tercer gol que ha dado esa tranquilidad que necesitaba el Palamós. La Gramenet, cuidado que contragolpe de la Gramenet, atención. Ahora despeja Guillem Cornellà. Guillem Cornellà, sigue Guillem Cornellà. Estamos ya en el minuto 82. Presiona Germán. Cuidado Cristóbal, intercepta el balón Cristóbal. Atención al dorsal número 7 para Cristóbal. Gol de la Gramenet. Estamos ya en el 82 de partido. Se complica el partido. 2-3. 2-3. Minuto 87. Chuta Pep Vergara. Ha chutado Vergara. Estamos ya en el 88. Quedan 2 minutos. 2-3 en el marcador. Ahora el Palamós ha hecho los cambios, ha entrado Biel en vez de Ayub y ha entrado Alexis en la banda izquierda por Adri Salas. Atención, la Gramenet colgará. La Gramenet están buscando colgar balones dentro del área de Quinti. Balonazo, un jugador del Palamós y tendrá que entrar el masajista. Ya estamos en el 88 de partido. 2-3, gana el Palamós. Minuto 89, quedan 20 segundos para llegar al 90, el Palamós sigue ganando, 2-3, atención Pep Vergara aguanta el balón, recupera el balón la Gramenet, atención, cuidado porque la Gramenet ahora apretará en estos últimos minutos, presionará ahora Alexis enviado afuera, ya entramos en el minuto 90. 4 minutos de descuento. Atención, Cristóbal remata la Gramenet y las manos de Quinti. Quinti se tira al suelo. 4 minutos, descontará. Quinti con tranquilidad. Atención, el Palamós tendrá que aguantar 4 minutos. Salta Chevy. Atención. Intenta ahora atacar la Gramenet, el dorsal número 14. Cuidado con la Gramenet, cuidado con el dorsal número 15 que está libre. Atención, el dorsal número 15, Eric intentará buscar el remate. Atención, Marsal, remata la Gramenet. Atención, despeja el Palamós. Rosell, falta Rosell, atención. Cuidado, sí, fuera. Qué sufrimiento, minuto 90. Estamos ya en el descuento. Pues aquí a Ramón Monral diciendo que el Palamós tiene que competir hasta el último minuto. El Palamós no se tiene que cerrar, hay que competir hasta el último minuto. Hay que ganar el partido compitiendo. No hay que cerrarse. Atención porque la Gramenet está apretando. Atención, salta el Palamós. David Cano presiona sobre Cristóbal. Peras Puña también presiona. Atención, muy bien. Saque de banda a favor del Palamós. Sacará Peras Puña. Atención, cambio a favor del Palamós. Muy bien, ahora sacará ahora un defensa. Sacará Naum. Saca Naum. Naum entrará. Atención, la Gramenet apretando. Pep Vergara muy bien chuta. Intenta. Ahora no estamos para contemplaciones. Atención, la Gramenet intenta tirar el balón. Atención, minuto 93 de partido. Queda todavía un minuto. Minuto 93. 93. Atención, Peras Puña. Tenemos a Antonio Rosell, presiona Antonio Rosell, que saque de banda por el Palamós. Muy bien, Antonio Rosell. Peras Puña, atención al banquillo del Palamós. Hay muchos nervios. Está la victoria muy cerca, está esta victoria, pero hay que trabajar todavía. Muy bien, Pep Vergara, chutado. No sé cuántos minutos quedarán, pero ya llevamos mucho tiempo de descuento. Atención al portero, se adelanta el portero de la Gramenet. Despejará David Cano, atención, el dorsal número 9. Despeja Peras Puña. Estamos ya en el 94. Ya estamos en el 94. Hay que aguantar. Fran Pérez, atención Fran Pérez, atención Peras Puña. Busca la cabeza de Rosell. Está
94. Estamos ya en el 94, 95. Ya estamos en el 95. Es la hora, en el bar el árbitro no pita, atención. No, todavía no pita, atención, estamos ya en el 95, 96. Esto ya está, pero el árbitro hasta que no pite, la cosa se complica. Pere Espuña, sacará de banda. Saca Pere Espuña, Antonio Rossell. Atención, vemos aquí a Nahum también intentando defender muy bien Pep Vergara. Ahora Xavi Germán intenta presionar, atención, saca el portero se va. El portero se adelanta, atención, ya estamos, ya ha pasado la hora, se complica el partido, atención, Pere Espuña. Qué sufrimiento, final, Palamós. Fijaros cómo celebra el Palamós.